A grabar la clase, estamos listos. Ya niños, les reitero mi saludo, bienvenidos todos, buenos días, esperando que se encuentren súper bien. Vamos a comenzar inmediatamente, ya, y lo de siempre, ya todos ya están al tanto sobre todas las condiciones para estar en la clase, ¿cierto? Eh, Les recuerdo que estamos usando el chat más activamente, así que pueden hacer consultas tanto a través del micrófono como a través del chat. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar entonces, chicos. La unidad que estamos tratando sigue siendo la unidad número 1 y en este caso seguimos trabajando entonces con elementos obviamente numéricos, por eso que la unidad se llama así, ¿cierto? eh, que tienen que ver justamente con cosas que veníamos trabajando desde las clases anteriores. Estamos hablando entonces de haber utilizado y haber trabajado con potencias, con raíces, y dentro de las últimas clases hemos estado trabajando con los últimos conceptos que se relacionan a los dos primeros que le acabo de mencionar, que son los logaritmos, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a abocar un poquito más hacia los logaritmos, ¿de acuerdo? Eh, Chicos, ustedes ya saben, saliéndome un poquito del tema de la clase, ustedes ya saben que tienen que colocar una imagen propia en su monitor, en su pantalla, ya, en su cámara, perdón, ya, de manera de poder relacionar cada pregunta o cada explicación que se dé con la persona que está haciendo esa pregunta, ¿ya? Así que no basta solo con el nombre, se lo vuelvo a reiterar. Bien, avanzando entonces, ya sabemos de qué se trata todo esto. Vamos a ubicar los primeros elementos. Vamos anotando. ¿Dónde está mi papelito? Acá está, ya. Tenemos entonces, ¿qué trabajamos en la clase pasada? A ver, Tatiana Logaritmo. Contreras. Logaritmo. Sí, tienen toda la razón. Trabajamos logaritmos, ¿cierto? Pero algo más específico acerca de eso, con respecto al logaritmo. La palabra clave aquí empieza con D y termina con N. Tiene una O que lleva un acento. Estamos hablando de la definición del logaritmo. ¿Ya? Al hablar de la definición del logaritmo, necesariamente, si ustedes recuerdan, la idea era aplicar una, entre comillas, transformación. ¿Ya? Cuando hablamos de la definición del logaritmo, necesariamente tenemos que abocarnos a la construcción, cambiando los componentes de posición, de una potencia. ¿Ya? Entonces, trabajando la definición del logaritmo, podemos accesar a su resultado de manera bastante rápida. ¿Ya? Pero como ustedes bien dicen, efectivamente trabajamos con logaritmos. ¿Cuál era la definición? Lo que yo les acabo de comentar era, en el fondo, una transformación a potencia. Ahí sí apareció. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la definición. Simplemente para recordar, acuérdese de observar la posición de cada uno de los elementos que están representando números, ¿ya? Acuérdese de eso, que cada vez que colocamos letras en alguna parte de una definición o de una descripción, esa letra normalmente está representando un número, ¿cierto? Un número cualquiera de los reales, con ciertas condiciones. Recuerden que el logaritmo tiene ciertas condiciones para ser construido, ¿ya? Condiciones que en alguna parte vamos a recordar hoy día. Ahora, vamos a recordar todo esto con un ejercicio. Fíjense en el logaritmo que está planteado. Dice el logaritmo de todo lo que está entre paréntesis. Si recuerda el nombre, esa parte se llama argumento. El logaritmo de 1 sobre 64 y ese 2 pequeñito que está en la guatita de la G era lo que reconocíamos como la base del logaritmo, ¿cierto? Entonces me están preguntando por el logaritmo de esa expresión, el resultado de la expresión, ¿ya? Viene llegando Francisca Martínez. Entonces, vamos a ver. Le voy a ir haciendo unas preguntas sumamente puntuales. Dana, ¿cuál sería la base de la potencia si hacemos la transformación, si aplicamos la definición?
Dana, ¿cuál sería la base de la potencia al transformarlo en potencia? 2. Muy bien, ya, perfecto, la base sería 2. Héctor Figueroa, ¿cuál sería el exponente de la potencia? El exponente, ¿Sí? eh, ¿Está el no sé, exponente o no? ¿Está no me definido el acuerdo. exponente o no? ¿Está escrito? ¿Lo que No, sería el exponente? no. No está, ¿cierto? Entonces, cuando no está, ¿con qué letra? Si no está, es una incógnita. ¿Y con qué letra mostramos Uh, eso? la X. La X, muy bien, exacto. ¿Ya? Eso que nos sirva a todos, ¿ya? Recordémoslo que cuando hay un elemento que no es conocido, que sabemos que tiene que estar ahí, pero no está escrito, por lo tanto no lo conocemos, eso lo reflejamos con una X, ¿de acuerdo? Ya, y finalmente, ya como por obviedad, digamos, quiere decir entonces que el resultado de esta potencia debiese ser 1/64, ¿ya? Una cosa que estuvimos trabajando también en la clase pasada era de que si el argumento se mostraba con forma de fracción, como es este caso, ¿cierto? Lo más probable es que el resultado de ese logaritmo tuviese una carga negativa. ¿Y eso a qué se debe? Observemos lo que va a suceder. Fíjese, por definición de logaritmo, sabemos que lo que ustedes me acaban de comentar, ¿cierto? 2 elevado a x sería igual a 1/64. Ahora, el tema que viene a continuación, y en esto ojalá nos quede bien clarita o bien refrescada la memoria, así que mucho ojo con esto, con lo que va a suceder. La idea sería que a los dos lados del símbolo igual exista una potencia con la misma base, ¿cierto? Lo que quiere decir entonces que hay un procedimiento que agregar acá. Y eso lo vamos a iniciar con la fracción y más específicamente con el 64. ¿Ya? Entonces nosotros podemos indicar una potencia donde la base sea 2. Entonces la pregunta obvia para eso sería 2 elevado a ¿cuánto me daría 64? ¿Ya? Entonces, tal cual yo le dije, debemos igualar las bases y tenemos que, en el procedimiento, bueno, ahí ya salió el resultado, pero la idea sería de que lo recordemos. 2 elevado a ¿cuánto me daría 64? Efectivamente, Rachel, el numerito que me faltaría sería 6, ¿cierto? Ya. Pero, ojo, cuidado con esto, nuevamente mucha atención, eso me quedaría como denominador. 2 elevado a 6, que es lo mismo que 64, me quedaría como denominador. Y luego de eso, ¿qué dije? 2 elevado a 64, nada que ver, pues 2 elevado a 6 es igual a 64. Entonces, como está en la posición de denominador, le vamos a aplicar entonces lo que conocemos como la propiedad del exponente negativo de la potencia. Y eso quiere decir que la fracción la vamos a invertir. Y al invertirla, desaparece el 1, que está ahí como numerador, ¿cierto? Porque me va a quedar un denominador 1 en este caso, al dar vuelta a la fracción. Ese 1 desaparece, y el exponente de 2 elevado a 6, ese 6 que es exponente, pasa a ser negativo, ¿ya? Entonces me queda 2 elevado a menos 6. Y como ya lo hemos visto en las clases pasadas, una vez que las bases son iguales, los exponentes los puedo trabajar de manera libre. Ahora, si la x está solita, quiere decir que encontré inmediatamente el resultado y no hay que resolver ninguna ecuación. Y en este caso, efectivamente lo que sucede es justamente eso. ¿Ya? La x está solita, ¿cierto? Ya tenemos las bases iguales, la x está solita, por lo tanto quiere decir que x tendría que ser, por consecuencia, igual a menos 6. ¿De acuerdo? Y luego viene la respuesta formal. ¿Ya? La respuesta formal que me dice, el inicio del ejercicio tiene tal resultado. ¿De acuerdo? Entonces ahora podemos identificar sus partes. También para hacer una breve memoria, tenemos la base del logaritmo que es 2, el argumento del logaritmo que es 1/64 y el logaritmo o resultado de la expresión que equivale entonces a menos 6. ¿De acuerdo? Bien, todo esto para refrescar la memoria y tirarnos a la piscina con lo que viene. Ya sabemos qué es lo que es el logaritmo, cómo utilizar su definición para encontrar el resultado del logaritmo, ¿cierto? La definición, si hay que hacer una relación directa,
cada vez que a usted le hablen de la definición del logaritmo, en el fondo lo que le están pidiendo es utilice la transformación a potencia. Y con eso va a llegar rápidamente al resultado. ¿Ya? Muy bien. Habiendo hecho eso, entonces, vamos a recordar también las propiedades iniciales, que son la propiedad 1 y la propiedad 2. Quiero que observen entonces las dos primeras propiedades. El logaritmo de a con base a es igual a 1, y la segunda que me dice que el logaritmo de 1 con base a es igual a 0. Y esto también lo vimos en la clase pasada. Entonces, Francisca Martínez, ¿recuerda por qué esto es verdad? ¿Por qué el logaritmo de a con base a es igual a 1? La idea es que usted piense en la definición, ¿ya? En la transformación a potencia. ¿A qué se debe que el logaritmo de a con base a sea igual a 1? Revisemos su respuesta. Sí, punto suspensivo, es una letra, ¿ya? Pero si lo transformamos a potencia, piensen en eso, transfórmelo a potencia. Vicente, Vicente, ¿estás por ahí? Transformando a potencia, el logaritmo de a con base a es igual a 1. ¿Qué me está diciendo si yo lo transformo a potencia? Vicente. O Tomás Tubino, que viene entrando al último. Eh, Algo parecido a eso. Daniel Sarmiento dio un clavo. Bien, Daniel. Muy bien. Tomás, eso pasa por llegar tarde. A todas las clases he llegado tarde, ¿ah? Ya, Daniel, observa. El Daniel tiene toda la razón. Tomás, atento con esto. El logaritmo de a con base a es igual a 1, porque al transformarlo en potencia, como indica su compañero, al transformarlo en potencia, tendríamos... No, esta propiedad no va aquí. Ya. Están cruzadas las propiedades, ya, pero la idea es la siguiente. Si yo tengo el logaritmo de a con base a igual a 1, en el fondo lo que estoy diciendo, a elevado a 1 es igual a ¿qué cosa? A elevado a 1 es igual a es igual a su misma base, ¿cierto? Es por eso entonces que se cumple acá lo del logaritmo. Y esta explicación que está aquí al ladito, la que apareció recién, corresponde a la segunda propiedad. El logaritmo de 1 con base a es igual a 0. ¿Por qué eso es verdad? Justamente usando nuevamente la definición del logaritmo, es decir, su transformación a potencia, nos damos cuenta que se cumple justamente lo que dice acá. Es decir, si a está elevado a 0, recuerden que el resultado del logaritmo es el exponente, ¿ya? Entonces, la base a elevado a 0, necesariamente eso es igual a 1, ¿ya? Por una propiedad que ya conocíamos anteriormente que tiene que ver exclusivamente con las potencias. Y eso se utiliza acá de acuerdo a la definición del logaritmo, ¿ya? Ahora, la explicación de la número 1 es la que viene a continuación, ¿ya? Entonces ahí están todas las respuestas y es por eso que yo le estoy insistiendo con lo mismo. Todas las respuestas del logaritmo, o el 90% de las respuestas, se encuentran en la definición del logaritmo, es decir, en su transformación a potencia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta rápidamente? ¿Alguna consulta? El que calla otorga, así es que asumo que no hay pregunta. Avanzamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Última vez que pregunto. ¿No? Profe, ¿lo puede repetir de nuevo? ¿Qué cosa, Bastián? No me va a decir Lo que todo. está explicando. Ya, ¿qué parte de lo que le acabo de explicar? O todo, o toda la diapositiva. Ah, pues, la que está explicando ahí. A ver, Bastián, la idea sería que al ubicar el resultado o comprobar una propiedad del logaritmo, ese logaritmo que se está planteando, usted le aplica la definición del logaritmo. ¿Qué es lo que es la definición del logaritmo? Es su transformación a potencia. ¿De acuerdo? Entonces, la comprobación
o la explicación del por qué sucede lo que sucede en la propiedad está justamente en la transformación. Y a eso se debe entonces la explicación que está aquí al lado, que se la estoy indicando con el puntero del mouse. ¿Ya? Estas dos explicaciones que están acá corresponden entonces a la propiedad número 1 y número 2. Por ejemplo, yo le indico rápidamente la primera. El logaritmo de A con base A es igual a 1. ¿Por qué eso es así? Básicamente porque al transformarlo en potencia me va a quedar A elevado a 1. ¿Ya? Piénselo. Lo que le estoy diciendo, piénselo. No simplemente lo escuche. Analícelo, piénselo, imagíneselo y se va a dar cuenta que es así. A elevado a 1. A elevado a 1 corresponde a su base, es decir, la misma A. Entonces, al haber aplicado la definición del logaritmo, nos hemos encontrado con que efectivamente cumple con el efecto de que el logaritmo, cuando tiene la misma cantidad en el argumento y en la base, va a ser siempre igual a 1. ¿De acuerdo? Y lo mismo, entonces, de la misma forma, vamos a aplicar la definición del logaritmo en la segunda propiedad. Transformando la potencia, nos damos cuenta que también es verdad que el logaritmo de 1 con base A corresponde a 0. O sea, tengo que tener pegado acá en el cerebro el tema de las propiedades de potencia. ¿De acuerdo? Si no hay propiedades de potencia, si no las tenemos bien claras, vamos para atrás. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos y ahora un poquito más rápido. Vayan poniendo atención, chiquillos, para que ojalá no volvamos a caer en el error de estar preguntando a cada rato lo mismo, porque en definitiva nos vamos a atrasar mucho, ¿ya? Bueno, la idea es siempre que las dudas queden claras, pero por lo mismo usted tiene que poner de su parte y coloque mucha atención. Ya, avanzamos entonces. Propiedades. Fíjense bien, por favor. Ya yo se las voy a explicar rápidamente, pero la idea es nuevamente que estas propiedades de alguna forma las vamos asimilando y posteriormente las vamos a aplicar. ¿Ya? Así es que atentos con esto. Es sumamente sencillo y usted se va a dar cuenta de que es igual de rápido. La propiedad número 3. Aquí yo se lo resumo de la siguiente forma. Atentos, por favor. Dice, el logaritmo de una potencia con base A. La potencia es b elevado a n, ¿cierto? Ya, lo que me dice esta propiedad es que si yo voy a calcular el logaritmo de una potencia, puedo hacer lo siguiente. Fíjense en la igualdad. La igualdad tiene las mismas letras. ¿Qué se utilizó? ¿Cuál fue el procedimiento? Algo tan sencillo como tomar el exponente de la potencia y trasladarlo en producto, trasladarlo como multiplicación, delante del logaritmo, ¿ya? Entonces, sea cual sea el número que está en el exponente, yo tomo el exponente, lo traslado y lo coloco delante del logaritmo, obviamente, como dice ahí la propiedad, multiplicando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué me sirve eso? Básicamente para poder calcular de manera independiente el logaritmo, que en este caso me quedó el logaritmo de b con base a, ¿cierto? Entonces calculamos de manera independiente el logaritmo y a continuación lo multiplicamos con n, que quedó al comienzo en este tema del producto. ¿Estamos? Ya. En la número 4, en la propiedad número 4, tenemos el logaritmo de un producto. X e Y, como usted ya sabe, representan un número cualquiera, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el logaritmo de un producto, la propiedad del logaritmo, por su relación con las potencias, me permite separar el argumento, cada uno en su propio logaritmo, y sumarlos. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, leámoslo, dice, el logaritmo de x por y con base a, lo puedo convertir, porque la propiedad me está autorizando a hacerlo, lo puedo convertir en el logaritmo de el primer numerito que encuentre, que sería en este caso representado por x, más el logaritmo del segundo número que se encuentre en la multiplicación. ¿Ya? En la multiplicación del argumento original, a eso nos referimos. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es en conservar, ¿ya? En todas estas propiedades, en conservar la base del logaritmo. No lo puedo cambiar o no puedo dejar de escribirla, ¿ya?
La base inicial tiene que ser la misma base que vamos a colocar una vez que hayamos hecho la aplicación de la propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿para qué otra cosa me podría servir esta propiedad? Y ojo, que no siempre van a venir dos números dentro del argumento. Eso me puede servir para que solo un número, al igual como lo hicimos en las raíces, yo lo pueda descomponer, ¿ya? Lo puedo descomponer en dos números que multiplicados me resulten el número original, el que viene en el ejercicio, ¿ya? Y al descomponer ese número, entonces le aplico la propiedad y los separo, cada uno en su propio logaritmo. Y lo segundo que hay que tener mucho cuidado es que una vez que los separamos, ya no es multiplicación, ahora es suma. ¿Por qué va a suceder eso? Por lo que le dije al comienzo, por su relación con las potencias. Fíjense que acá el argumento dice multiplicación, ¿cierto? Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo resuelvo al multiplicar dos potencias de igual base? Al multiplicar dos potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Ese es el motivo entonces por el cual yo puedo, al hacer la transformación, sumar los dos logaritmos de manera independiente. ¿De acuerdo? Ya, ahora, me demoro menos con el cociente, con la división, al haberle explicado la multiplicación, porque en el cociente o división se procede de la misma forma. La única diferencia es que en vez de llegar a una suma, voy a llegar a una resta. Y ahí es donde usted se tiene que memorizar la relación que existe entre las operaciones. El logaritmo de una multiplicación me lleva a la suma de dos logaritmos o de tres logaritmos, depende de cuántos múltiplos encuentre dentro del número original, ¿ya? Y la división del logaritmo me tiene que llevar a la resta o sustracción de los logaritmos de manera independiente, ¿ya? Siempre teniendo cuidado de la base. No puedo dejar de lado la base. ¿Estamos? Esperemos que así sea. Entonces, vamos a empezar inmediatamente a activar estos conocimientos. Entonces, conociendo las propiedades anteriores, fíjense por favor, acá tenemos la propiedad de el producto, ¿cierto? La que está en el medio, lo vamos a aplicar ahora, ¿ya? Pero vamos a hacer una comprobación de manera de que nos queden algunas condiciones de cada una de estas propiedades que nos queden más o menos claritas. Entonces, fíjense en esto, acá dice, como el logaritmo de menos 4 por menos 8, con base 2, es igual al logaritmo de 32, base 2, ¿será verdad que el logaritmo de 32 con base 2 es igual a toda la primera expresión? ¿Será verdad o no? ¿Qué creen ustedes? Analícenlo. Y acá, necesariamente, vamos escribiendo respuesta en el chat. ¿Será lo mismo el logaritmo de 32 con base 2 que la suma de estos dos logaritmos que están acá? O sea, en el fondo, aquí me están preguntando, ¿tienen el mismo valor ambas partes de la igualdad? ¿Equivalen al mismo número? ¿Qué opinan? Vamos escribiendo, chiquillos. Ya. ¿Alguien ya se la jugó? Dice que sí, que es verdad. Bien, Delia. Tenemos que comprobarlo, eso sí, vamos a ver. Héctor, ¿no estás seguro? Dice que sí, pero sin seguridad. Vamos. ¿Algún argumento? ¿Algo en qué basarse? Sí, porque, no, porque todos los demás están durmiendo. ¿Qué onda? ¿Les afectó mucho, parece, el cambio de hora? Uy, Tomás, ¿en qué anda? Profe, pienso que es elevado a 5 y daría 32. ¿Y daría cuánto, dijo? 32. Daría 32. Lo vamos a averiguar, ¿ya? Bueno, sí, efectivamente, al hacer la multiplicación de menos 4 por menos 8, efectivamente eso da 32, ¿ya? Pero si aplicamos las propiedades, a eso se refiere la pregunta, si aplicamos las propiedades y además la definición del logaritmo,
¿quedará lo mismo al lado derecho que al lado izquierdo si calculamos los logaritmos? A eso se refiere la pregunta, ¿ya? Ok, bueno, solo algunas personas se la están jugando. Bueno, aprovecho de comentarle entre paréntesis, yo ya se lo había dicho, el tema de la asistencia y la participación en clases se está evaluando, así que cuidado con ese asunto. Ya chicos, entonces tenemos lo siguiente, atentos, el logaritmo de 32 con base 2 efectivamente tiene un resultado numérico que eso es 5, ¿cierto? O dicho de otra forma, 2 elevado a 5 me da 32, habiendo utilizado entonces la definición del logaritmo. Ahora, ¿qué es lo que debería suceder para que estas dos cosas fueran iguales? Lo que debería suceder es que el logaritmo de menos 4 con base 2 más el logaritmo de menos 8 con base 2 debiera darnos esa suma como resultado también 5, ¿cierto? Entonces, solo entonces podríamos decir de que efectivamente esas dos cosas son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, Tomás, va a tener que esperarte porque en realidad que me diga eso a esta altura, después de que ya hemos pasado todas las clases que hemos pasado, es como un poquito complicado que me esté diciendo eso ahora. ¿Ya? Pero vamos a tratar de solucionarlo, así que tranqui. Tenemos entonces como resultado del primer logaritmo que equivale a 5, ¿cierto? Entonces, a continuación, vamos a ver, Gubens también se la jugó, dijo que era correcto. Fíjense lo que va a suceder ahora. Bueno, ahí está la respuesta, ¿cierto? La definición del logaritmo. Si calculamos cada logaritmo por separado, lo que está al lado derecho del símbolo igual. Fíjense, el logaritmo de menos 4 con base 2 y el logaritmo de menos 8 con base 2 es igual a x, ¿cierto? No lo conocemos. Si aplicamos la definición del logaritmo, es decir, la transformación a potencia, ¿ya? Atentos con esto, al transformarlo a potencia, fíjense, tenemos que 2 elevado a x es igual a menos 4. Y además tenemos que 2 elevado a x es igual a menos 8, cada uno con su respectivo logaritmo, ¿cierto? Ahí tenemos la definición de acuerdo a lo que ya conocemos de memoria en la transformación a potencia. Ahora, la pregunta acá es de cajón. ¿Existe un número para esto, no? ¿2 elevado a cuánto me podría dar menos 4? A ver si planteamos la pregunta correcta. Dice, ¿es posible que al buscar el exponente el resultado sea negativo? ¿Qué opinan? ¿Existe algo así, chiquillo, o no? Tomás Tubino, ya que no está entendiendo nada, devuélvase un poquito a las potencias. Solo piense en potencia. No piense en otra cosa, solo en potencia. Si yo tengo que encontrar un exponente, fíjate acá en la imagen, 2 elevado a x igual a menos 4. ¿Existe un número para reemplazar por esa x, por el exponente, de manera que el resultado me dé menos 4? ¿Qué opina, Y Tomasito? Ya, Sayen se la jugó, dice que no cree. Piense nomás, Tomás. Es potencia eso, así que debiera conocerlo, pero al revés y al derecho, ¿cierto? Delia dice que no se puede. Sebastián León dice que es menos 2. Luis el 10 Medina no, dice que no, lo niega, pero rotundamente. Ya, alternativas que me están dando ustedes. 2 y menos 2. A ver, chiquillos, ¿qué pasa si yo este 2 lo elevo a 2? 2 elevado a 2 significa 2 por 2. Y 2 por 2 es 4 positivo. No me da el número que tengo acá, el resultado que tengo acá. ¿Ya? Y si fuera menos 2, que es la otra alternativa que me están dando, 2 elevado a menos 2, exponente negativo, tengo que girarlo. ¿Se acuerdan la propiedad de la fracción, cierto? El inverso fraccionario. Debajo hay un 1 y giro la fracción, me quedaría entonces 1 partido en menos 4. No me daría menos 4, me daría 1 partido en menos 4. Entonces, no me sirve ni el 2 ni el menos 2. Sí, Rubén, en realidad sí existen los exponentes negativos,
Podría dar decimal, pero no si me da decimal tampoco es menos 4. Tiene toda la razón, Francisca. ¿Ya? Y, bueno, efectivamente, no hay que esperar la respuesta de los demás para contestar Tomás. La idea es que se la juegue, ¿ya? Para que podamos aprender. Esa es nuestra meta final, que aprendamos, ¿ya? Entonces, chiquillos, no, efectivamente, no da. No hay un número que al elevarlo, que al reemplazarlo por el exponente me dé un resultado general negativo, ¿ya? Y efectivamente esa es la respuesta. No es posible. El argumento del logaritmo, esa es la parte importante, y atento con eso. El argumento del logaritmo, para que la propiedad se pueda cumplir bien, debe ser positivo. ¿De acuerdo? Si el argumento es negativo, algo raro va a suceder. ¿Tiene solución? Sí, pero se soluciona de otra forma, ¿ya? Y esa otra forma no me va a llevar nunca, como en estos dos casos puntuales, no me va a llevar nunca a menos 4 y menos 8, ¿ya? Sino que me llevaría a otro tipo de resultado. Entonces, le vuelvo a repetir, lo que está ahí con azul al último es la parte más importante de todo lo que acabamos de ver. El argumento del logaritmo debe ser positivo para que estas propiedades funcionen de manera adecuada. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ya. Ok. Vamos a avanzar. Francisca, ¿cuál es su duda? Ah, no, me dijo que está todo bien. Ya, perfecto. Vamos a avanzar. Entonces, bueno, la respuesta formal. Entonces, la afirmación no es verdad, ¿ya? Muy bien. Ya. Veamos. Aplica las propiedades del logaritmo para calcular. Fíjense que se están cumpliendo una de las condiciones principales, ¿ah? Que en los dos ejercicios las bases de los logaritmos son idénticas, por lo tanto, ya hay una condición que se cumple. Ahora, de acuerdo a las propiedades, recordemos, a ver si me pueden responder rápidamente. La propiedad del producto, la propiedad de la multiplicación, ¿a qué operación me tiene que llevar? Chicos, la propiedad del Asuma, producto ¿no? me tiene que llevar a Asuma. la suma. Muy bien, Luis. ¿Ya? Y obviamente entonces quiere decir que la otra parte, la propiedad de la división, me tiene que llevar a la operación que sería Resta, a la resta. resta. Muy bien. Así de sencillo. Ahora, las propiedades, si usted se ha dado cuenta, todas las propiedades que hemos visto tienen un símbolo igual. Eso quiere decir que esto tiene un camino de ida y un camino de vuelta. O sea que del producto me puedo ir a la suma, ¿cierto? Obviamente cuidando la ubicación de cada uno de los elementos, ¿ya? De la multiplicación me puedo ir a la suma, pero también de la suma puedo devolverme a la multiplicación. Entonces, atento con lo que va a suceder ahora. Fíjense, tenemos... ¿Ya? ¿Se da cuenta o no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando a los argumentos, ¿cierto? Porque se estaban sumando dos logaritmos con la misma base, ya eso es importante, con la misma base. Entonces tomo los argumentos y los puedo, entre comillas, almacenar en un solo argumento, pero de suma a multiplicación. ¿De acuerdo? Luego de eso, entonces, lo que hicimos fue multiplicar, que debería ser eso, ¿cierto? Pero veamos la preguntita. ¿Qué dice acá la pregunta? ¿Ya se la jugaron ya? Ya, perfecto. Te creo, Francisca. Lo vamos a revisar enseguida. Dice, ¿por qué se deben aplicar propiedades y no calcular cada logaritmo por separado? ¿Se podría calcular cada logaritmo por separado o no? ¿Por qué es necesario calcular propiedades? A ver, fijémonos en esto. Fíjense en el primer logaritmo. Logaritmo de 10 con base 5. Entonces, si yo aplico inmediatamente la definición de logaritmo, ¿cuál sería la potencia Sayen? Si al primer logaritmo que está acá yo le aplico la propiedad, la definición, ¿cuál sería la potencia que me queda? Sí, pues, efectivamente, por eso se plantea la pregunta. Si al final igual se van a juntar, ¿cierto? Pero puede haber algo por ahí medio truculento entre medio raro, ¿ya? Entonces, por eso que le estoy
indicando el camino de la respuesta. Transformemos el logaritmo de 10 con base 5. ¿Sayen está por ahí? Ya, Sayen, ¿puede transformarme el primer logaritmo, el logaritmo de 10 con base 5? Si lo transformamos a potencia, ¿cómo me quedaría la potencia? Escríbalo nomás, no se preocupe. Ya, algo como eso, usted más bien está apuntando al resultado, ¿ya? Pero la expresión como potencia, ¿qué nos quedaría? La expresión como potencia, fíjense, esa es la base, 5 elevado a x me da 10, ¿cierto? Entonces la pregunta obvia para este caso sería, 5 elevado a ¿cuánto me daría 10? ¿Hay un número entero que haga eso, no? Cuidado, Sayen, cuidado, Gubens. No, pues, tiene toda la razón la Francisca. No hay. ¿Por qué no hay? Básicamente porque si usted el 5 lo eleva a 2, eso quiere decir 5 por 5, potencia, ojo con las potencias. Y si usted multiplica 5 por 5, ¿cuánto le daría? Le daría 25, no le 25. daría 10, que es lo que aparece acá, ¿se da cuenta? Entonces estaríamos entrando en un problema si calculamos de manera inmediata el logaritmo de 10 con base 5. Y luego, al resolver el segundo logaritmo, peor, porque 5 elevado a algo, ahora me tendría que dar 12,5, ¿se da cuenta? ¿Ya? Entonces, efectivamente, claro, o sea, de poder se puede. De hecho, hay una tabla de logaritmos, ¿ya? Y yo podría encontrar el valor de cada uno con esa tabla de logaritmos. Es una tabla terrible grande, son más de 100 logaritmos los que hay ahí, ¿ya? Pero, ¿para qué voy a hacer eso si hay un método más fácil? Y ese método más fácil, ¿cuál sería? Lo que estamos aprendiendo ahora, que es justamente la propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, efectivamente, tiene toda la razón Francisca. Resolvamos. Mire, al hacer la multiplicación, 10 por 12,5 nos daría 125, ¿cierto? Ahora puedo aplicar la definición del logaritmo para darme cuenta que efectivamente era ese el camino más fácil. ¿Ya? ¿Cuál sería la pregunta entonces? 5, la base, elevado a cuánto, el exponente, me daría 125. ¿Ya? Y en este caso, como usted ya sabe, ya me imagino que ya lo tiene memorizado, 5 por 5 por 5 me da 125. 5 por 5 es 25 y 25 por 5 equivale a 125. Por lo tanto, quiere decir de que x equivale a 3, efectivamente. ¿Ya? Esa es la intención entonces de utilizar la propiedad, de que nos haga el trabajo mucho más fácil, de que nos ayude a llegar rápidamente al resultado sin tener que estar pasando por apuros. ¿De acuerdo? Entonces, revisemos la número 3. Fernanda Álvarez, ¿cómo quedaría esto expresado como un solo logaritmo? Recuerde que hay que juntarlo, ¿cierto? De la resta tenemos que pasar a la división. Entonces, ¿cómo me quedaría la división de esto? Fernandita, ¿está por ahí? ¿No? Evelyn Castro, ¿estás por ahí, Evelyn? A Tomás parece que se le cae a cada rato el internet. Evelyn, ¿cómo quedaría entonces la expresión del logaritmo si juntamos todo en uno solo? Le recuerdo, de la resta puedo ir a la división. Sí, Tomás, se te cae a cada rato la señal. Ya, pero no importa, todas las veces que sea necesario te hago entrar. El problema es que te vais perdiendo partes de la clase. Ese es el problema. Veamos, ¿qué? Sí, sí, Evelyn. Perfecto. Muy bien, ya. Excelente, bien hecho, Eve. Vamos a ver. Fíjense, como dijo su compañera, dividimos, ¿cierto? La resta nos lleva a la división, 21 entre 7. Al resolver esa división, obviamente tenemos 3, ¿cierto?
¿Y qué sucede acá? Que puedo aplicar una de las dos primeras propiedades del logaritmo, ¿cierto? ¿Qué resultado me da si tenemos el argumento igual a la base? Efectivamente. Muy bien, excelente. Tendríamos entonces... Ay, al último te equivocaste, bebé. Al último te equivocaste. Esto sería 3 elevado... Ah, ya, perfecto, lo estáis transformando a potencia. No, no te equivocaste, estáis súper bien. Estáis súper bien, Evelyn. Lo transformaste a potencia, te leí mal. Entonces, efectivamente, 3 elevado a 1 me daría 3, por lo tanto quiere decir que x, que es justamente lo que estábamos buscando, el resultado de toda esta operación, equivale a 1. Muy bien, Evelyn. Tendrías que sacarte un 7, ¿eh? Ya, chiquillos, avancemos. Y ahora un poquito más rápido porque ya estamos empezando a quedarnos cortos de tiempo. De hecho, ya nos quedamos cortos de tiempo. Vamos a ver, aplicar las propiedades de los logaritmos para calcular lo siguiente. Acá, chiquillos, la idea es que empecemos a relacionar la potencia con la raíz, con el logaritmo. Esos tres elementos están estrechamente relacionados. Entonces, fíjense en el ejercicio de la letra C. Dice el logaritmo de la raíz cúbica de 36. ¿Ya? Ya se la jugó Sebastián. Vamos a ver si acaso efectivamente nos da eso. El tema es que si usted calcula la raíz cúbica de 36, eso no le va a dar un número entero. Entonces ya empezamos a trabajar con un problema, ¿cierto? Quiere decir entonces que lo que me conviene es utilizar propiedades, todas las propiedades que podamos resolver y que podamos aplicar. Efectivamente, Francisca, daría decimal, ¿cierto? Si calculamos la raíz cúbica de 36. ¿Ya? Entonces, es por eso que yo le he insistido tanto. Trate de estar pendiente siempre de las propiedades de raíces, de las propiedades de potencia, y ahora que le estamos anexando, en estas últimas clases, estamos anexando las propiedades del logaritmo. Entonces, fíjense lo que va a suceder. ¿Cómo se escribe la raíz en forma de potencia? Aquí hay una propiedad que está, que me relaciona directamente la propiedad de raíz con la propiedad de potencia. ¿Ya? Si les recuerdo, y algo con lo que yo fui súper insistente en clases anteriores, al transformar una raíz y transformarla a potencia, el índice de la raíz, que en este caso es 3, va a quedar como denominador en un exponente, ¿ya? Va a quedar como denominador al transformarlo en potencia, va a quedar como denominador en un exponente, o sea que el exponente de esta potencia es una fracción, ¿ya? Entonces, esa transformación, ¿alguien recuerda cómo se hacía esta transformación o no? Bastián Sasso. Francisca casi, pero al revés. Pero al revés. Ya, 300 ya. Más o menos, más o menos. Están cerca. Están cerca, pero acuérdense lo que les dije. El índice en el denominador. ¿De acuerdo? Ya, ahora atento con lo que vamos a hacer. Fíjense, ahí está, ¿ve? Transformado en potencia, 36 elevado a 1/3. ¿Por qué sucede esto? Porque el 36 está elevado a 1, no me puedo olvidar de eso. ¿Ya? Ese 1 no es necesario escribirlo, por eso que no se ve en ninguna parte. Y como no es necesario escribirlo, cada vez que yo lo necesite, puedo asumir que está ahí ese 1, exponente, y lo voy a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad en este caso me dice que al transformarlo en potencia, el índice queda en el denominador y el numerador de este exponente tiene que ser el exponente que está aquí en el radicando. Este 36 está elevado a 1, y ese es el 1 que va a quedar como numerador. ¿Estamos? Ok, ahora atentos, si seguimos aplicando las propiedades del logaritmo, ahora tenemos el logaritmo de una potencia. ¿Y qué sucedía con el exponente de esta potencia?
lo trasladábamos, ¿cierto? Tomamos el exponente y lo colocamos delante del logaritmo, asumiendo una multiplicación. Entonces, queda de esa forma, obsérvelo. Tenemos 1/3 por el logaritmo de 36, que le sacamos el exponente y se lo colocamos adelante, ¿cierto? Con base 6. Entonces ahora podemos resolver libremente el logaritmo. La pregunta es, 6 elevado a ¿cuánto me daría 36? ¿Existe eso, no? Efectivamente. Ahí está, ya prácticamente tenemos el resultado. Sí, muy bien, mueve la cabeza así, ya, efectivamente. 6 elevado a 2, por eso es que apareció el 2, ese 2 es el resultado del logaritmo, ya, ojo con eso, para que no se nos vayan a, no nos perdamos. ¿Ya? El logaritmo de 36 con base 6 es 2, porque 6 elevado al cuadrado me da 36, ¿cierto? 6 al cuadrado es 6 por 6, y eso efectivamente me daría 36. Entonces, 2 es el resultado del logaritmo. Y como tengo todavía pendiente la multiplicación, obviamente resolvemos la multiplicación y el resultado sería entonces equivalente a 2/3. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el desarrollo, paso a paso, aplicando propiedades y además conocimientos anteriores, que tienen que ver justamente con el tema de la transformación como raíz. ¿Ya? El siguiente caso, atentos, ¿cómo se aplica la propiedad del logaritmo de una potencia en este caso? Logaritmo de una potencia, de hecho lo acabamos de hacer. ¿Ya? ¿Qué deberíamos hacer entonces en el primer paso, Delia? Delia, ¿qué deberíamos hacer acá en el primer paso entonces? A ver, veamos qué nos contestó. Eminem. Em, Vamos, Delia, ánimo. El primer paso para aplicar la propiedad. Algo hay que hacer con el exponente, Delia. ¿Qué deberíamos hacer con el exponente? Delia. No se ponga nerviosa. Fíjese, es lo mismo que hicimos en el paso anterior, en el ejercicio anterior. ¿Qué hicimos con el 1/3 que está aquí? Tomamos el 1/3 y lo cambiamos de ubicación. ¿A dónde lo dejamos? Lo dejamos delante del logaritmo. Ahí aplicamos esa propiedad, ¿cierto? Entonces hay que hacer lo mismo acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Daniela Moreno, ¿qué hago con este -2, por favor? A ver si me ayuda. Casi, no es necesario que sea una fracción. Si es exponente, lo traslado de lugar. Así de sencillo. Eso me dice la propiedad del logaritmo. ¿De acuerdo? Ya, entonces, finalmente su compañera lo logró, así es que efectivamente hacemos justamente lo que acabamos de conversar. El -2, que es exponente, no, cuidado con eso también, ¿ah? El exponente, si es negativo, la única forma de que pase a ser positivo es cuando lo aplico la propiedad de potencia para transformarlo en fracción y darlo vuelta. ¿Ya? Ahí al darlo vuelta pasaría a ser positivo el exponente. Pero en este caso lo primero que hacemos es aplicar la propiedad del logaritmo de la potencia, que me dice, tome el exponente y páselo adelante del logaritmo en forma de multiplicación. ¿De acuerdo? Luego de eso entonces me queda libre el logaritmo para poder calcular sus resultados. ¿Y a cuánto equivale el logaritmo de 4 con base 2? Si aplico la definición tendríamos que pensar en 2 elevado a ¿cuánto me daría 4? 2 elevado a, correcto, muy bien, 2 elevado a 2. Entonces, ojo, me queda el -2 que todavía no lo hemos utilizado, ¿cierto? El -2 que estaba delante del logaritmo. El resultado del logaritmo que es 2, como muy bien indicó su compañera, y finalmente resolvemos la multiplicación, que equivale a, cuidado con las cargas, menos por más. Muy bien, exactamente, Rubens, muy bien, Evelyn. ¿Ya? Habían contestado antes de
de que apareciera la respuesta. Perfecto. Entonces, vamos a la actividad número 2 rápidamente. Ahora tenemos que utilizar más profundamente nuestra lógica. Fíjense que acá me están diciendo que hay unos valores que son reales, ¿cierto? Me están indicando que el logaritmo de 2 corresponde a 0,3. El logaritmo de 3 corresponde a 0,47 y el logaritmo de 5 corresponde a 0,69. ¿Ya? Entonces, atentos con esto. Y parece que va a ser lo último que vamos a alcanzar a hacer. El logaritmo de 6. Si aplicamos propiedades, chiquillos, vamos a descomponer el 6. ¿Cuáles dos números multiplicados entre sí nos darían 6? A ver si alguien me puede responder de manera más rápida. Rápidamente. Descompongamos el 6. ¿En qué dos números los podemos utilizar? El 3 sería 1. ¿Cuál sería el otro? Sí, correcto. Bien, Gubens, bien, Francisca. Pero el 3 con el... Bien, Tomás. Ya, algo vamos avanzando, Tomás. Bien. 3 por 2, ¿cierto? Entonces quiere decir que el logaritmo de 6 lo podemos transformar en el logaritmo de 3 por 2. ¿Se da cuenta? Muy bien. Ahora, el logaritmo de 3 por 2 le aplicamos nuevamente la propiedad del logaritmo, ¿cierto? ¿Y por qué hicimos esta transformación? Por el enunciado. Fíjese en el enunciado. ¿El enunciado qué me dice? Me dice que conozco cuál es el resultado del logaritmo de 2 y conozco cuál es el resultado del logaritmo de 3. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que inmediatamente puedo calcular el resultado de estos dos logaritmos que tenemos acá. La propiedad de la multiplicación nos lleva a la suma. Ahora resolvemos de manera independiente a cada uno, ¿cierto? Por el resultado que nos indicaron acá al comienzo, y al resolver la suma entonces tenemos que su valor final corresponde a 0,77. ¿Se da cuenta que es sumamente sencillo? De hecho, en el enunciado me están dando prácticamente ya el resultado casi prácticamente hecho. Yo lo único que tengo que hacer es aplicar la propiedad, reemplazar por los valores que me están indicando y resolver finalmente. Luego tenemos el logaritmo de 2 tercios. ¿De acuerdo? Entonces observe, 2 tercios, la división, ¿a qué me tiene que llevar? Ahí está marcado como división. La división me tiene que llevar a una resta. Muy bien, Francisca. Entonces ahora aplicamos nuevamente los valores que me indicaron. El logaritmo de 2 corresponde a 0,3, el logaritmo de 3 corresponde a 0,47. Y finalmente, al resolver esa sustracción, entonces tenemos que el resultado final de ese ejercicio corresponde a menos 0,17. Cuidado con la resta, acuérdense que si al hacer la resta, el segundo número es más grande que el primero, el resultado siempre va a ser negativo, ¿ya? Ok, y en el tercer caso, nuevamente, ¿cuál sería la expresión logarítmica que necesitamos acá? Ahí está escrito como división. ¿En qué va a quedar transformado? ¿Quién me puede indicar rápidamente el resultado, el siguiente paso? Sí, efectivamente, en resta, ¿cierto? Bien, Francisca, vamos súper bien. El logaritmo de 1 menos el logaritmo de 15. ¿Ya? Ahora, el logaritmo de 1, ya sabemos eso. Ojo, primera propiedad que revisamos. El logaritmo de 1, sin importar la base, el logaritmo de 1 es igual a ¿qué cosa? El logaritmo de 1 es igual a ¿qué? ¿Ya se les olvidó? No, el logaritmo de 1 no es igual a 1. Ya, por ahí vamos mejorando. Ok, ya, pero mientras tanto, antes de aplicar esa misma propiedad que me acaban de contestar, vamos a aplicar la propiedad de la descomposición nuevamente. El logaritmo de 15 se transformó en 5 por 3. ¿De acuerdo? Hemos descompuesto el 15. Y ahora vamos a nuevamente aplicar propiedad. Recuerden que la multiplicación me lleva a la suma, que es lo que apareció aquí abajito, ¿cierto? Y ahora, entonces, tenemos me quedó la pantalla negra. Ahí sí. Tenemos entonces ya las propiedades prácticamente resueltas. El logaritmo de 1 menos el logaritmo de 5 más el logaritmo de 3. Están los tres valores acá arriba, ¿se da cuenta o no? Logaritmo de 3, logaritmo de 2, logaritmo de 5.
Entonces, podemos reemplazarlo. Y acá está la respuesta que ustedes me dieron al final, que efectivamente el logaritmo de 1, sin importar su base, va a ser siempre igual a 0. Y al reemplazar el logaritmo de 5, ya lo tenemos acá, ahí se lo estoy indicando con el puntero del mouse, 0,69. Y el logaritmo 3, 0,47. Resuelta la suma, tenemos entonces ese resultado. ¿Estamos? Ya. Le vuelvo a reiterar la idea de este tipo de ejercicio. La idea sería entonces aplicar la propiedad, aplicar composición o descomposición dependiendo de cada uno de los elementos. Resolver entonces de acuerdo a los valores que me dieron. Reemplazar, me refiero a que si usted encontró el logaritmo de 2, reemplazar el logaritmo de 2 por el valor que me dieron. Encontró el logaritmo de 3, lo mismo. El logaritmo de 5, lo mismo. Resuelvo, después de haber reemplazado, resuelvo finalmente las operaciones y encuentro los resultados finales. ¿De acuerdo? Ya. No estoy tan seguro de eso, Tomás, pero lo vamos a trabajar, tranquilo. Avanzando entonces, en la actividad número 3, escribir como un solo logaritmo. Entonces, a ver si me responden rápido, chiquillos, antes que se nos acabe, que nos echen de la clase, porque ya finalmente parece que nos van a echar, si nos seguimos demorando mucho. Atentos, el logaritmo de A más el logaritmo de B, la suma, ¿a qué me tiene que llevar? Tengo el chat abierto rápidamente. La suma nos tiene que llevar a... ¿No hay respuestas? Logaritmo de A más el logaritmo de B. Esa suma nos tiene que llevar a qué elemento, a qué operación. De acuerdo a las propiedades, recuerden que estamos hablando de propiedades. Sí, Jesús, tiene toda la razón. Nos tiene que llevar a una multiplicación. Y la resta nos tiene que llevar entonces, por consecuencia, a una división. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, atentos con esto, mire, primero aplicamos la propiedad para la suma. El logaritmo de A más el logaritmo de B queda convertido en un solo logaritmo, logaritmo de A por B. Y agregando ahora el último logaritmo, que es, dice, menos logaritmo de C, ahora le aplicamos la propiedad de la resta que está relacionada con la división, como ustedes bien me dijeron. Tenemos entonces logaritmos de A, B, partido en C. ¿Estamos? Perfecto. Fíjense lo que va a suceder con el segundo ejercicio. Atentos que ahí hay un medio adelante del logaritmo y acá hay un 3 adelante del logaritmo. Quiere decir entonces que el argumento es una potencia. Fíjense, un medio fue devuelto a su posición de exponente, 3 fue devuelto a su posición de exponente. Y luego termino aplicando la propiedad de la resta que está relacionada con la división. Por lo tanto, bueno, y el exponente un medio, como usted ya sabe, la raíz, no nos podemos olvidar de estas propiedades que ya las aprendimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, el A elevado a un medio queda transformado en raíz cuadrada de A, y por supuesto que, como se trata de una resta, el segundo argumento queda como un denominador, como un divisor. Cuando el logaritmo vale 1, si el logaritmo vale 1, si el resultado es 1, quiere decir que el argumento es igual a la base. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que, acá donde dice 1, el logaritmo de A más 1, ese 1, ¿cierto? Cuando sea el momento, lo vamos a reemplazar por el logaritmo de 10 con base 10. Acuérdense que si no está escrita la base del logaritmo, se asume que la base es 10. ¿Ya? Entonces tenemos el logaritmo de A más el logaritmo de 10, y finalmente la suma que nos lleva a una multiplicación. ¿De acuerdo? Ojo, ahí está reemplazado el logaritmo de 1. El logaritmo de 1, que normalmente eso es el resultado, ¿cierto? ¿Cuándo me dio 1 el cálculo de un logaritmo? Cuando la base era igual al argumento. Y como la base es 10, se asume que el argumento también tiene que ser 10. ¿Ya? Y finalmente la propiedad de la suma que me tiene que llevar a una multiplicación, tenemos entonces 10A. ¿Estamos? Ya, chiquillos, vamos a llegar solamente hasta ahí, debido a que se nos acabó el tiempo y no nos van a echar. Francisca, ¿qué parte no entendió? Dígame al tiro. En la diapositiva anterior tiene que haber sido, seguramente. A ver, ahí. El último ejercicio.
La segunda. ¿La letra B o la letra C? ¿Cuál ejercicio? Dígame rápidamente. La B, ya, perfecto. Ya, Jesús, te digo al tiro. Espera, déjame aclarar a la Francisca primero y enseguida te resuelvo tu duda. Ya, Francisca, mira. Acá el primer logaritmo, un medio por el logaritmo de A, ¿cierto? Fue devuelta la propiedad de la potencia del logaritmo. ¿Se acuerda que la propiedad de la potencia me decía, toma el exponente y lo coloca delante del logaritmo como multiplicación? Bueno, eso ya está hecho aquí, ¿cierto? Entonces, lo que me están pidiendo, lo que me están pidiendo es dejarlo como un solo logaritmo. Voy a devolverme en la propiedad y un medio, ¿cierto?, que está multiplicando el logaritmo, lo devolvemos a su posición de exponente. Y es por eso que quedó esta forma de acá, ¿de acuerdo? Luego, acá dice menos, obviamente colocamos menos, y va a pasar exactamente lo mismo con el 3 que está delante del logaritmo de b. Entonces me queda el logaritmo de b elevado a 3. ¿Estamos? Ya. Hemos devuelto entonces ambos exponentes a su lugar. Y luego de eso, me fijo que acá al medio tengo una resta, y ahí recuerdo la relación que existe entre la división en el argumento, la relación que tiene con la resta. División, resta, resta, división. Esa es la relación que existe en la propiedad. Entonces quiere decir que lo primero, el primer argumento, a elevado a un medio, me va a quedar dividido por el segundo argumento, b elevado a 3. ¿Ya? Le reitero, por la propiedad de división, que lo convertimos en resta, nuevamente tomando el camino de vuelta. Y ahí entonces me queda expresado como un solo logaritmo. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, Jesús, esperemos que haya quedado un poquito más clarito. Jesús, tu duda era de la... ¿Por qué 10? Ya. Te repito, mira, fíjate acá en el argumento, en el ejercicio número 3. El argumento dice A más 1, ¿cierto? Entonces ese A más 1 me tendría que llevar a una multiplicación, a logaritmo de A por 1, ¿ya? Pero resulta que ese 1 tiene una explicación previa. ¿Cuál es esa explicación? Cuando un resultado de logaritmo te da 1, por las primeras propiedades que vimos, las dos primeras propiedades que recordamos en esta clase. Entre esas dos primeras propiedades decía que si el resultado era 1, es porque la base y el argumento son iguales. Acá está la respuesta a la misma pregunta. ¿Cuándo un logaritmo vale 1? Cuando el argumento y la base valen lo mismo, son en la misma cantidad. Entonces quiere decir que ese 1, en el momento adecuado, que es justamente ahora, lo reemplazamos por este logaritmo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué sabemos que es el logaritmo de 10 con base 10? Fíjate en el inicio del ejercicio. ¿Qué número hay en la base? Ahí en la guatita de la G. No hay ningún número. Y cuando no hay ningún número, asumíamos que la base era 10. Ok, si la base es 10 y el resultado tiene que ser un 1, entonces quiere decir que se tiene que cumplir que el argumento sea igual a su base. ¿Ya? Y es por eso entonces que ese 1 lo reemplazamos por el logaritmo de 10. ¿De acuerdo? Y luego le aplicamos la propiedad de la relación que existe entre la suma y la multiplicación. Y llegamos finalmente a una sola expresión. ¿Estamos? Ya. Ok. Chiquillos, antes de que nadie se retire, vamos a colocar la asistencia. Ya, entonces ahora vayan al chat y todos escriban presente. Rápidamente, por favor, antes que nos echen de la salita. Rápido. Mientras tanto, vamos a... Ahí. No era eso. Era esto de acá. Ya, y ya está lista la evaluación formativa número 4. Solo tienen que accesar y responder. Les recuerdo, échenle una repasadita antes, ¿ya? Y otra cosa, no me manden preguntas al correo cuando tengan el formulario al frente, ¿ya? Porque eso también es con tiempo. Entonces, si me mandan preguntas al correo y yo las veo, y yo veo la pregunta, no sé,
a los 10 minutos después, a la media hora después, obvio que ya se les va a haber cerrado el formulario y la respuesta va a quedar como que no la contestó, ¿ya? Entonces,